Hoy para conversar con este tema nos complace saludar al señor Romer Itriago. El señor Romer es politólogo, especialista en Derecho y Política Internacional, y con él trataremos de conversar y tratar todos estos temas que se han venido sucediendo a lo largo de estos 22 días de conflicto. ¿Cómo está, señor Romer? Un placer recibirlo. Un placer estar aquí contigo, Natacha. Gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos y yo quiero comenzar por reseñando un poco las declaraciones que en su momento hacía el presidente Vladimir Putin al tomar la decisión en esa locución, al tomar la decisión de incursionar militarmente en territorio ucraniano, además considerado por muchos medios de comunicación y analistas como una invasión en territorio ucraniano, y justificaba este hecho como una desnazificación y desmilitarización del territorio ucraniano. Muchos han dicho que esto se trata de propaganda por parte del gobierno de Rusia. Sin embargo, ¿qué significa realmente estos términos que además ha desencadenado todo este conflicto y todas las imágenes desgarradoras que hemos visto hasta ahora? Bueno, mira, Natacha, en principio se desarrollan los hechos por la petición que hacen los territorios separatistas para la defensa y el apoyo frente al gobierno ucraniano. Eso ha simbolizado pues que Rusia tome con atención estos reclamos, porque dentro de lo que ha sido su proyección histórica, los territorios de la antigua Unión Soviética forman parte de su imaginario colectivo, es decir, forman parte de su identidad. Entonces, cuando tú revisas los documentos de seguridad y defensa de Rusia, el documento de política exterior o el documento de doctrina militar, tú encuentras allí las motivaciones para proteger a lo que ellos han considerado el extranjero cercano, y es decir, las poblaciones rusoétnicas y rusoparlantes. Esto ha sido un detonante especial porque sirve como de justificación para la incursión, o otros lo han calificado para la invasión al territorio ucraniano. Recordemos que Ucrania, la mayoría fronteriza a Rusia, es básicamente compuesta por este tipo de identidad, vamos a decir, en las condiciones humanas. Son rusoétnicos y rusoparlantes. Y cuando se ha dicho, ahora más reciente en las alocuciones del presidente Putin, que se trata de una operación de desnazificación, bueno, yo no lo catalogo que eso sea así, porque se están allí tomando banderas del pasado, se están trayendo al presente problemas muy antiguos, muy lejanos, que no tienen nada que ver con el contexto real. Se habla de nazificación porque los manifestantes han levantado las banderas de muchas personas que estuvieron en los movimientos contra el régimen de Joseph Stalin, contra la Unión Soviética, en los tiempos en los que el Tercer Reich se levantaba y, bueno, hacía una expansión preponderante. El Tercer Reich colaboró con los separatistas ucranianos de la Unión Soviética, y estas mismas prédicas, estas mismas banderas, hoy día las han traído los manifestantes, y el gobierno de Rusia pues ha tenido en ese sentido, bueno, carta blanca para poder decir lo que está diciendo. Pero los hechos en sí no quieren decir que sea porque la gente sea nazi o el gobierno sea nazi. Eso me parece a mí una asimetría de la información, una propaganda que se ha utilizado para poner allí condicionantes, alicientes que ayuden a estas posiciones de fuerza como la que ejerce Rusia. Por otra parte, las repúblicas autoproclamadas como separatistas piden apoyo de Rusia, uno de los eventos que de alguna manera directamente condujeron a lo que vivimos actualmente, principalmente en la República del Donbass. Pero más allá del territorio que ocupa la República del Donbass, que hay que decirlo, también hay mucha población prorrusa. El este y el sur de Ucrania, sí, por supuesto, es población bastante prorrusa. Esto ha sido así por los lazos culturales de ambos países, pero el ejército ruso ha avanzado en otras direcciones más allá de la autodefensa de estas autoproclamadas repúblicas. ¿Cómo entonces se justifica este avance dentro del territorio ucraniano por parte de Rusia? ¿Es justificable realmente? Yo no creo que sea justificable el avance de Rusia por todo Ucrania. Eso sería, bueno, considerablemente
condenable en todo caso, porque no se trata ya de la operación original, sino de otras características y de encontrar otras motivaciones, como por ejemplo ahora lo ha dicho el gobierno de Rusia sobre armas biológicas que supuestamente se estaban elaborando en territorio ucraniano. Es decir, se ha utilizado otra especie de argumento. No creo yo, Natacha, que en principio sea para anexionar a Ucrania, a Rusia, sino más bien hasta que Rusia no obtenga bueno, lo que está solicitándole a Occidente, no dejará de estar incursionando allí. Y estas motivaciones van porque se ha sentido ofendida en temas de seguridad y defensa, se ha sentido ofendida en cuanto al incumplimiento de los acuerdos de parte de Occidente. Motivaciones hay justificables en cuanto a que ambos actores internacionales, Estados Unidos o en la composición de Occidente o en la Unión Europea, faltaron el respeto a los acuerdos que se habían establecido con la Federación de Rusia a la caída de la Unión Soviética. Pero esto no justifica que este conflicto haya escalado de esta forma. No lo es, y los hechos de lo que estamos viviendo, la pérdida de civiles, la pérdida de vidas, bueno, es un hecho repugnante. Pero las motivaciones están en cuanto a que si el hegemón mundial, que era Estados Unidos, que establecía el orden, las reglas del juego político para el sostenimiento de la paz, y es el mismo que las ha violentado, entonces tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque le estamos entregando motivaciones, bueno, categóricas a Rusia para que pueda tomar este tipo de iniciativas. Y yo por eso encuentro preocupación, Natacha, en las posiciones del gobierno de los Estados Unidos, de la actual administración, porque en un principio sentí que estaba en una posición ofensiva, no paró de incentivar el conflicto, y yo veía más bien a la Federación de Rusia que estaba proclive a términos de negociación, a hacer la reclamación, bueno, de todos los criterios que tenía en ese momento. Y también me molestaba mucho el hecho de que los Estados Unidos hablaba de presuntos hechos, de presuntas situaciones, no eran cuestiones confirmadas. Entonces eso hacía que uno viese a nuestro hegemón mundial, a nuestro líder occidental, bueno, presentándose en la arena internacional sin basamento. Uno se ve desposicionado, uno se ve sin peso, sin estatus, sin influencia, y todo este marasmo en el que ahora ha metido a Occidente frente a Rusia, bueno, me parece que ha tenido una repercusión muy negativa, tanto para la administración de los Estados Unidos como para el bloque occidental. En específico porque los dos actores han encontrado en Ucrania un territorio fértil para dirimir todas aquellas confrontaciones, todos aquellos resquemores, porque yo no he visto que hay una declaración de guerra de Ucrania hacia Rusia. Tampoco he visto que exista tal declaración de guerra de Rusia a Ucrania. Pero hay un conflicto inminente. No puedo decir de que esto sea calificado como una guerra. Hay un conflicto inminente que hay que resolver porque está teniendo unas repercusiones importantes en la escena internacional. Entonces, cuando tú ves que, por ejemplo, Occidente bloquea a Rusia, y luego tú ves que Occidente no tiene control de ambiente y resultado, porque parece de que todos a la vez se bloquean y se interrumpen el flujo comercial y se interrumpe el suministro energético y se interrumpe una cantidad de cosas. Entonces vemos posiciones como las que asumen los Estados Unidos de recular ante lo que fueron sus criterios para con el gobierno venezolano y tener que buscar formas de aliviar la carga, la deuda, no solo moral, sino económica, comercial, que les ha generado a los países de Occidente. Y ves allí las posiciones ambiguas de otros actores que están dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, oye, que distan mucho de lo que el hegemón mundial, que es Estados Unidos, dirige. Fue muy, muy difícil. Entonces, yo he considerado esto, Natacha, vertieron en Ucrania todo lo que sentían por dentro, todo lo que llevan durante 30 años acumulando desde que la Unión Soviética cayó.
Bien, señor Romer, tenemos que hacer una pausa, pero también apuntar a los hechos, y es que Rusia también durante meses acumuló equipamiento militar cerca de la frontera de Ucrania. Eso es un hecho. También los bombardeos, las imágenes que vemos a diario reseñadas por las distintas agencias de noticias dentro de territorio ucraniano. Por lo tanto, pareciera que todos los deseos imperialistas no solamente vienen de Estados Unidos, como catalogan muchos analistas, sino también se vio un poco dentro del discurso de Vladimir Putin para justificar esta entrada dentro de territorio ucraniano. Y justamente sobre las sanciones que usted comentaba, vamos a hablar en el próximo segmento, todas las implicaciones de las sanciones de Rusia, el tema humanitario que también no podemos dejar por fuera, así que vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguimos con más en esta conversación con el señor Romer Itriago, especialista en derecho. Seguimos en esta conversación con el señor Romer Itriago, politólogo y analista internacional, discutiendo un poco sobre las implicaciones del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hacíamos un recuento de lo que ha sucedido desde que el presidente Vladimir Putin anunciara la incursión armada en territorio ucraniano, pero también se han sucedido una serie o un gran cúmulo de sanciones a Rusia por parte de Occidente en el intento de hacer que Rusia recule la intención de frenar esta incursión armada. Ahora le pregunto, señor Romer, esta batería de sanciones que ha adelantado Occidente contra Rusia, ¿qué efecto tienen más allá de perjudicar la economía rusa? Bueno, en principio la ofensiva que ahora desarrolla la Federación de Rusia ha sido, categórica en la forma que ha logrado ciertos objetivos, porque Occidente ha estado inmovilizado. Tiene una buena reserva económica con la que ha podido ejercer el conflicto, y creo yo que el desarrollo de estos hechos parte del hecho de su cercanía ahora con China. Henry Kissinger decía que, por ejemplo, los Estados Unidos había cometido un grave error al entregarle Rusia a China, y esto sencillamente porque eran dos actores de peso internacional, de estatus, de influencia, de un desarrollo económico, comercial, energético, de tal magnitud que han acumulado durante 22 años con todos los miembros que hoy conforman Occidente o con la Unión Europea. Entonces, dependerá mucho de la posición de China, del respaldo que dé en esta situación, y sobre todo a Rusia, porque así como se bloqueó el proyecto del gasoducto hacia Alemania, China anunció la continuación de un proyecto de gasoducto con la Federación de Rusia por toda Eurasia. Entonces, es una forma de desafiar el sistema internacional, es una forma de desafiar el orden internacional, y es preocupante porque forma también parte de ese revisionismo que se le está haciendo al derecho internacional público, al orden, al juego de las reglas. Entonces, a veces la gente se va por el debate, no, es que eso es la gente autoritaria, gente que no cree en la democracia. Bueno, sí, pero hay que reconocer otro cúmulo de entidades políticas, territoriales, con otros basamentos, que están haciendo peso, que tienen proyectos ambiciosos y que desde hace mucho tiempo construyen ese posicionamiento, primero como potencia regional y segundo como gran potencia o superpotencia, y esto los hace ser los nuevos protagonistas o los nuevos rectores del sistema internacional. Ahora, señor Romer, le pregunto, antes de abordar rápidamente el tema de China, porque nos queda poco tiempo, ¿estas sanciones realmente pueden frenar el avance de Rusia dentro del territorio ucraniano? No lo creo. No lo creo. El avance lo va a frenar la propia Federación de Rusia. No lo hará Occidente, no lo hará la OTAN, no lo hará la Unión Europea, no lo hará China, en términos de que no se va a meter en el conflicto, pero puede tener un camino de mediación. Y sobre China, el papel de China, la respuesta china en el conflicto ha sido bastante ambigua, realmente no asume una posición completamente radical a favor de Rusia. ¿Qué papel juega China en todo este tablero geopolítico? Es un actor que está protegiendo sus intereses, es un actor que está proclive a la cooperación, al desarrollo. Sus temas no son realmente los temas de seguridad y defensa, son temas económicos, son su posicionamiento, es esa